Buenas noches, estimados alumnos. Hoy vamos a presentar el tema en la sesión de hoy, ¿no? Como ustedes saben, yo soy su profesor, Germán Gordillo Arcelles, y el día de hoy vamos a presentar el tema, el enfoque para alcanzar los objetivos educativos en un entorno virtual. Chávez resume las principales ¿no? características de la educación virtual de la siguiente forma. Nos habla que el aprendizaje, a partir de que se da la educación virtual, el aprendizaje se vuelve autónomo y es responsabilidad del alumno el comprometerse con el proceso educativo. El estudiante no es un receptor de conocimiento, sino que contribuye a la construcción del mismo y a la calidad de la experiencia de aprendizaje. También hay una relevancia en el uso de los recursos educativos. Los distintos materiales didácticos toman un rol preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que contienen la información que requerirá el estudiante, los temas a tratar, las actividades y las estrategias de evaluación. El uso de recursos tecnológicos afirma que es el uso de las TICs, ¿no? Que es determinante en el diseño de los cursos a distancia y generalmente se convierte en la base de los programas educativos en esta modalidad. Lo anteriormente expuesto evidencia la fuerte relación que existe entre el uso de las TICs en la educación y las estrategias que el docente planifica para poder utilizarlas. La autorregulación. Si entendemos la autonomía como una cara de la moneda de la educación a distancia, entonces la autorregulación constituiría la otra cara. Cuando se habla de autorregulación nos referimos a la acción reguladora que una persona ejerce sobre los distintos momentos y actividades relacionados con su propio proceso de aprendizaje. Otro elemento es la separación estudiante-docente. Es una característica general de los planes de educación a distancia, que exista una separación física entre el alumno y el docente. Esto muchas veces limita la comunicación, la cual no es continua ni frecuente, a diferencia de lo que sucede en la educación presencial. El docente como tutor. Si bien en la educación a distancia el alumno es el responsable de su propio aprendizaje, el docente debe adoptar un rol de tutor encargándose de apoyarlo, guiarlo y motivarlo en el proceso educativo. La retroalimentación. Respecto a la retroalimentación, aclara que ésta debe mostrarle al estudiante hacia dónde va, cuál es el objetivo o meta de las actividades y los aprendizajes, así cómo es su desempeño que seguirá en el proceso y cómo se relaciona lo que está haciendo con las actividades que siguen. El alcance. El uso de las TICs ha permitido que eliminen las barreras espaciales, que la educación pueda llegar a todas las personas que por razones ajenas a ellas no se habían podido vincular en cursos de educación presencial. Y como vemos, la, la educación en el entorno virtual ha generado una serie, ¿no? digamos, alternativas, ¿no? Como, por ejemplo, el contar con material interactivo, tutorías, foros, masterclass, cuestionarios online, recursos bibliográficos, soporte técnico y obviamente la generación de la motivación. Pero también vemos que hay factores distractores en el aprendizaje en el entorno virtual. Dispositivos electrónicos que se usan para múltiples cosas a la vez, reciben llamadas y mensajes, uso de redes sociales masivas, publicidad, elementos que fragmentan la atención del estudiante. El otro tema es que no existen espacios exclusivos para el aprendizaje. Normalmente se recibe la información en el hogar, en la oficina, en el negocio, en el transporte, en cualquier sitio que no permite la concentración adecuada. El tercer aspecto o factor es la metodología educativa que causa monotonía. Muchas veces existe poca interacción con el estudiante. Un cuarto factor es la autonomía sin autodisciplina. Podemos tener autonomía, pero no tenemos gestión del tiempo y no tenemos a veces horarios definidos, establecidos.
Un quinto factor es el agotamiento mental. Al estar expuesto largas horas frente al monitor, a la pantalla, el cerebro obviamente tiende a fatigarse. Y la sensación de aislamiento, la ansiedad, el estrés vinculado a la falta de una estructura adecuada. Ok, nada, hay unos desafíos establecidos también por autores como Nadia Laura, ¿no? Camián Acosta, en el año 2023, que menciona, por ejemplo, de Fandos de Fandos y Holmer, que menciona sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con la relación afectiva entre el profesor y el alumno. También los materiales y la comunicación desarrollados por el profesor mejoran la relación afectiva. El placer intelectual y la motivación para el estudio que favorece a la consecución del aprendizaje. La atmósfera, el lenguaje y las convenciones de una conversación cordial favorecen los sentimientos de relación personal. Los mensajes dados y recibidos en una conversación pueden ser bien recibidos y entendidos. El uso de diferentes medios en la conversación aporta una mejora en los resultados. La planificación y guía del trabajo, tanto de la institución como del alumno, son necesarios para el estudio organizado. Y como vemos, también se pueden, ¿no?, desarrollar estrategias para fomentar la motivación en la educación, ¿no? Como el trabajo colaborativo, la interacción con las TICs, los foros estudiantiles y las tutorías proactivas. Ahorita vamos a plantear, jóvenes, un, un aprendizaje basado en problemas, ¿no? Aquí vamos a revisar, elegir un tema, identificar y poner en común los objetivos contenidos, la actividad motivadora para el estudio del tema, la elección del producto final, la definición de competencias, los plazos y fases del proyecto, establecer metas de aprendizaje, ¿no? Los amigos críticos y la exposición pública. En ese sentido, nuestro proceso va a ser organizar equipos de trabajo, analizar el problema que nos lleva justamente a esta dispersión, a esta distracción y a no lograr los objetivos del aprendizaje propuestos. Porque también exponer propuestas, argumentación y soluciones. Y vamos a hacer una autoevaluación y coevaluación, ¿no? Todo esto nos va a llevar más o menos 1 hora y media. ¿Ok? Les agradezco su atención.